Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Yamila Logiovine, abogada de la UBA, maestranda en estudios internacionales y derecho penal de la Universidad del SEMA y de la UBA, docente de Derechos Humanos y Garantías de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UBA y de Teoría General de los Derechos Humanos en la Universidad del SEMA. Bienvenida, Yamila. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi agradecimiento, como Pilar también lo ha dicho, a Proyectar y al doctor Juan Antonio Travieso, que junto a Marcela coordinan estos espacios, así que mi agradecimiento a ustedes por dejarme participar acá. Voy a compartir una pantalla, ustedes me dirán si se ve bien, porque a veces la tecnología, estamos con esto que hablamos, ¿no? El acceso a internet, y mi internet está bastante inestable, así que cualquier cosa me lo hacen saber. Brevemente vamos a cumplir acá para equiparar un poco los tiempos y que podamos escuchar al doctor Travieso, que tiene un tema interesante sobre datos personales. Vamos a hablar un poquito sobre la privacidad. Y encaramos este tema para poder hablar de la privacidad desde un análisis histórico, para poder entender cómo la tecnología fue parte del entendimiento de la privacidad en nuestros días, ¿no? Entonces, acá como vemos, vamos a hacer un análisis y perspectivas del concepto a la luz del siglo XXI. ¿Cómo vamos a entender este concepto sin conocer los orígenes, ¿no? Entonces, en este marco es que todos sabemos o escuchamos, ¿no?, de que el derecho a la intimidad o a la privacidad, como así también el derecho que está relacionado al honor y a la propia imagen, son derechos fundamentales de la persona, ¿no? Estos bienes que son personales, que son de un valor incuestionable y que emanan de la personalidad misma del individuo, ¿sí?, por el simple hecho de ser individuos. Desde ya que con todo lo que también mencionó Pilar, es un derecho que sirve como presupuesto para el ejercicio de todo el resto de los derechos. En una primera época, el derecho a la intimidad no se admitía con carácter autónomo, sino que tal derecho se fundamentaba en el derecho a la propiedad o se vinculaba mucho con la lealtad. Es decir, no se reconocía un derecho a la intimidad independiente o a la privacidad de forma independiente del derecho de la propiedad. Pero eso no significaba que no existiera. La intimidad o la privacidad es un concepto difícil, pero vamos a ver algunos antecedentes para tratar de, para traer un poco de luz, ¿no?, a este concepto tan complejo y a veces abstracto. Las primeras referencias a la privacidad llegan de la mano de Aristóteles, un filósofo griego que estimo que todos los conoceremos, que hablaba de las esferas de la vida, ¿sí? El primer término que Aristóteles mencionaba era el ámbito público, no sé, se ubica en la polis, y se relacionaba con la vida política. Y el segundo término que hacía referencia era al ámbito privado, cuando hablaba de los oikos, y se relacionaba con la vida doméstica, o icos también se menciona. Estas son las primeras referencias claras que tenemos de una idea de privacidad, ¿sí? Vamos a ir pasando la filmina. Aquí vemos distintos aportes que se han dado, en primer lugar de Stuart Mill, que en el año 1859, en un ensayo que se llamó On Liberty, se hablaba de lo público y lo privado en relación al control gubernamental y de la autorregulación, ¿no? Stuart Mill lo que decía era que era necesaria la privacidad para poder tener libertad, ¿no? Esta relación de privacidad y libertad, y no poder ser fácil, digamos, gobernados, digamos. Después tenemos otro aporte de Margaret Mead, que descubrió que la privacidad, aunque expresada de formas diferentes, era un rasgo común en muchas culturas, ¿no? Y vino Westing, que analizó esos comportamientos, pero en animales, descubriendo que el deseo de la privacidad no era único al Homo sapiens, sino que también se expresaba de formas diferentes. Luego, en la historia moderna, como si tenemos que hacer una clasificación de la historia, el concepto que hoy en día entendemos de privacidad se desprende de un ensayo de Samuel Warren y Louis Brandeis, que creo que está en la próxima filmina, que es un ensayo de 1890 denominado Ahí lo tienen, The Right to Privacy,
que pregona por una idea de intimidad muy similar a la que hoy entendemos, y que es que debido a los cambios tecnológicos, ahora vamos a ver un poco de cambios tecnológicos a lo largo de la historia para poder comprender el siglo XXI, es que en ese momento, debido a los cambios tecnológicos como la fotografía o los periódicos, es necesario defender este derecho implícito en nuestro modo de vida. Es decir, que a partir de este ensayo se propone por primera vez que haya regulaciones respecto de la privacidad. Una vez que se sentaron las bases de estos dos autores, se fueron incorporando códigos y legislaciones, ¿no? Como un derecho más, como lo conocemos hoy en día. Un antecedente es, como también se mencionó en la exposición de Pilar, y como conocemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. En esta declaración se establece que nadie va a ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Y acá ya se hablaba de ciertos aspectos de la vida privada de una persona. Más allá de las diferentes denominaciones que a lo largo de los años este derecho, que es personalísimo, que es inherente a la propia naturaleza de la persona, fue afianzándose en el derecho positivo luego de la Revolución Francesa, ¿no? Nosotros, por supuesto, que también lo tenemos en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 19. Como todo en la vida, y mucho más en las relaciones de los individuos, existen tensiones en diversos derechos. Uno de ellos es el derecho a la información, que permite acceder a quienes estén legitimados a ello, y que desde ya que supone un fin lícito para poder pedirlo, y que no es una contravención de leyes de interés público, ¿no? Como así también pueden ser las buenas costumbres. Ahora bien, hay un gran límite en el derecho a la información, y que este es precisamente que no afecte la intimidad, ¿no? Acá, el análisis de la figura del acceso a la información pública a nivel universal abarcan tres ámbitos, ¿no? La relación entre las nociones de acceso a la información pública y la transparencia. En segundo lugar, los principios orientadores internacionales en materia de leyes de acceso a la información pública, que deben estar presentes en toda legislación, siempre y cuando los estados se hayan obligado a eso. Y en tercer lugar, los elementos que componen la expresión derecho de acceso a la información pública. Nuestra Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública, ¿sí? El mecanismo de acceso a dicha información promueve el respeto de los principios de igualdad, de la publicidad, de la celeridad, de la informalidad y de la gratuidad, ¿no? Y hacen a la democracia que hoy conocemos. A lo largo de la historia, como les mencioné, la tecnología siempre fue parte. Lo que pasa es que a medida que avanzó el tiempo, los hitos históricos tecnológicos han sido mucho más frecuentes, ¿no? Acá vemos diversos hitos que se fueron dando desde el año 1900 en adelante, que pusieron en jaque a la privacidad. Si vamos hacia el año 1900, vamos a encontrar apenas algunos años después de la creación del teléfono, podemos observar casos en donde la privacidad estuvo comprometida. Esto se daba por la transferencia de las llamadas que todos imaginamos y que alguna vez escuchamos que se daban a través de un operador. Luego, en el año 1945, a fines de la Segunda Guerra Mundial, la que ahora se llama Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos comenzó a recibir información en el formato que conocemos, digamos, de las películas, ¿no? De espías, a través de espías. Es decir, lo que hacían era que se realizaban copias de todos los telegramas que entraban y salían. Luego, en el año 1972, se conoció un escándalo conocido como Watergate, en donde el entonces presidente de Estados Unidos, Nixon, dirigió una operación para espiar al Comité Nacional Demócrata. Allí lo que se descubrió es que había un sistema de grabación de cintas magnéticas que se habían grabado diversas conversaciones. O sea, estamos hablando de años atrás y ahora estamos en el 2021, ¿no? O sea, cosas totalmente traspolables a la actualidad. En el año 1978 se aprobó la ley de vigilancia por el presidente Carter, también en Estados Unidos, en donde se incluyeron procedimientos para la
vigilancia física y electrónica, esto lo vamos a ver en otro encuentro sobre el tema de vigilancia, reconocimiento facial, que tenemos otro encuentro para charlar sobre esto, como así también se realizó la recopilación de información de inteligencia extranjera. Y en el año 1995 se realizó la primera intervención judicial de comunicaciones a través de Internet, en un caso, no sé si lo conocen, Julio Ardita, que fue un estudiante argentino de Harvard, que ingresó a sitios gubernamentales y militares de los Estados Unidos, y que en el proceso del juicio, que luego fue condenado, se ordenó intervenir estas comunicaciones. Me queda el año 2001, en el cual el expresidente Bush aprueba la ley patriota, que entre varias cuestiones lo que permite escuchar es conversaciones telefónicas que funcionan como órdenes para descubrir a un sospechoso. En la actualidad es imposible no referirnos a un fallo en el cual el doctor Travieso analizó un artículo interesantísimo sobre el fallo Carpenter, que el doctor seguro lo recuerda, y la realidad es que sugiero, lo podemos pasar también para subir en la bibliografía, en el cual este caso representa un enfoque paradigmático que marca el cambio de la época, ¿no?, respecto al tema. En el artículo del doctor Travieso se plantea el análisis desde la expresión el hilo de Ariadna. Lo que sabemos hasta acá es que habrá que tener en cuenta que luego del caso Carpenter, por el momento, se deben cumplir requisitos para extraer datos personales confidenciales que en la totalidad de los sistemas se conocen como los metadatos. Como reflexión final o pregunta, porque como decía Pilar, acá hay muchas preguntas y a veces decimos que hay pocas respuestas, pero buscamos que sean muchas, me planteo esta cuestión como si es como un antagonismo o una complementariedad, ¿no? Que entre los derechos de intimidad y de información es lógico que exista un determinado roce y que haya poco margen para delimitar a veces lo constitucional de lo que es o no lo que es, o lo que no es, pero que debemos afianzar estos derechos para asegurar una real sociedad democrática, que es a la que todos pregonamos en el mundo en el que vivimos. Bueno, esta es mi expresión, mi breve expresión, vamos a dejar de compartir, cumplí con los 15 minutos, van 14, así que estoy muy feliz. Muchas gracias, Yamila, muy buena la Gracias presentación. a ustedes. Gracias, muchas gracias.